Conocida como la Perla del Caribe, la isla de Cuba, desde su revolución, ha resistido en contra de los intentos imperialistas de Estados Unidos y también ha sido una oposición al sistema capitalista incluso después de la caída de la Unión Soviética. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Cubana. Si bien algunos marcan el inicio de la Revolución Cubana a partir de 1953, es decir, cuando Fidel Castro da el asalto al cuartel Moncada, para poder explicarla es necesario que se conozcan los antecedentes. ¿Por qué? Porque esta revolución tiene algo muy distinta a lo que ocurre en las revoluciones en el continente americano, que Cuba es la primera revolución socialista del continente. Cuba fue conquistada por España y dejó de ser una colonia hacia fines del siglo XIX. En 1895 el pueblo cubano busca la independencia de España. Para ese momento, y como ocurrirá en las primeras décadas, Cuba era prácticamente, era un estado, o más bien una colonia española. Sin embargo, la mayoría de sus inversiones era de capital estadounidense. Entonces los estadounidenses tenían mucha injerencia tanto en cuestiones políticas y sociales. Entonces Estados Unidos ve como que los cubanos, el pueblo cubano está teniendo un sentido de pertenencia, se siente en un pueblo que está buscando su libertad. El 15 de febrero explota un acorazado estadounidense. Este acorazado tenía pues material de comercio, y este acorazado se encontraba en las costas de La Habana. Entonces los estadounidenses adjudican que España puso bombas en este barco. Entonces de esta manera es que pueden justificar la intervención estadounidense, no solo la intervención en Cuba, sino la guerra contra España. Estados Unidos entra en guerra con España y después España resulta perdedora. Se firman los tratados de París, en donde España prácticamente le otorga la isla a los Estados Unidos. Estados Unidos, por otro lado, intenta retomar como los ideales del pueblo cubano al querer hacer la independencia. Entonces para 1901 los cubanos llegan a un acuerdo con el gobierno estadounidense y se da la independencia cubana, pero se firma también la enmienda Platt. En esta enmienda se justifica a los Estados Unidos para que puedan intervenir militarmente, económicamente y políticamente. Es decir, Estados Unidos iba a continuar con un control sobre la isla cubana. En realidad no existía una independencia como tal. Posteriormente de la enmienda Platt, los tiempos que transcurren desde la independencia de Cuba hasta aproximadamente los 30, el panorama para los cubanos es pues muy, ¿cómo puedo llamarlo? Como desolado, por decirlo de alguna manera. La mayoría, si no es que casi todos, se dedicaban a la agricultura, principalmente al cultivo de café y de caña de azúcar. Pero lo que ocurría era que gran parte de la población era campesina y los Estados Unidos seguían teniendo sus lugares de diversión, casinos, bares, hoteles, prostíbulos, etc. en La Habana y en otras distintas partes de las costas cubanas. Entonces Cuba realmente era como el centro de diversiones de los estadounidenses. 1, 2, 3. En este momento podemos hablar de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un coronel militar que Estados Unidos vio en este personaje un hombre fuerte que iba a apoyar los intereses de este país en cuanto a sus inversiones y también en la cuestión militar.
Es por ello que pues Estados Unidos le presta como su respaldo a Batista. Batista en un primer momento, en 1940, es elegido democráticamente. Sin embargo, después de esta primera aparición, se termina su gobierno, pero para 1952 Batista haría un golpe de estado en contra del presidente en turno de ese momento, Carlos Príos Socarrás. Este presidente, los Estados Unidos buscaba quitarlo porque estaba en contra de los intereses estadounidenses. Él tenía políticas que favorecían a los trabajadores y a los campesinos, cosa que no le convenía a los inversores extranjeros. Es por eso que Estados Unidos apoya el golpe militar de Fulgencio Batista. Para ese momento Fidel Castro ya figuraría dentro de la universidad como una figura estudiantil. Castro junto con otros compañeros realizarían distintas manifestaciones en contra del golpe de estado de Fulgencio Batista. Así lo menciona Juan Almeida, uno de los combatientes en la guerrilla de Castro. Fidel Castro había llamado a sus compañeros y a otros amigos trabajadores a manifestarse. Castro en este momento encontraría las vías democráticas o las vías pacíficas cerradas. Entonces es aquí cuando Fidel Castro decide, junto con estos compañeros, llevar a cabo el asalto. El asalto al cuartel Moncada fue llevado a cabo el 26 de julio de 1953. Se estimaba que quienes atacaran el cuartel fueran 95 combatientes. De hecho, al final solo llegan 45, los otros grupos se pierden en el trayecto. Para llevar a cabo este golpe, Fidel Castro aprovecharía que en ese momento se estaba efectuando un carnaval en la ciudad en donde estaba el cuartel, y es de esta manera en que intentan hacer el golpe. El combate tan solo dura 3 horas, además que solo una decena de los atacantes murieron durante la lucha. Los demás fueron asesinados posteriormente. Fueron torturados y asesinados por las fuerzas militares de Batista. Fidel Castro en ese momento no fue aprehendido, sino que pudo escapar. Se dice que se fue a la sierra. Se dice que desde ese momento se pudo saber qué rumbo iba a tomar la revolución, es decir, en la Sierra Maestra. Castro es aprehendido 7 días después del ataque al cuartel Moncada, y pues es llevado a un juicio en donde él se declara el autor intelectual. En este juicio, Castro, por ser un jurista, él ya era un abogado en ese momento. Cuando los llevan a declarar, están, se supone, según lo narrado en las fuentes que consulté, estaban, no era en un juzgado normal, sino que quienes asistían eran solamente soldados y los jueces. Entonces ellos decían que pues los soldados los guerrilleros que habían atacado el cuartel no llevaban obviamente a sus abogados y no podían hacerlo. Sin embargo, Fidel Castro lo era, entonces él pudo hablar, y ahí es cuando da su discurso, el conocido como La historia me absolverá, en el cual habla acerca de todos los males que él había visto en Cuba desde la independencia. Y este discurso dura aproximadamente 5 horas, y es un discurso que está lleno de quejas en contra del sistema que existía en ese momento, y también de peticiones hacia el gobierno en turno. Más que peticiones, lo que hacía, denunciaba lo que el pueblo estaba pidiendo. Hablaba sobre las personas desocupadas, sobre los malos salarios que existía tanto en obreros, campesinos, profesores, y la cantidad de personas que existía sin hogar, y
Sí, en fin, lo que hacía en este discurso era denunciar los males del Estado en ese momento. Fidel Castro es sentenciado a 15 años de cárcel. Por los jueces se había previsto que fueran 26, pero pues después del discurso solamente se le otorgan 15 años de prisión. Fidel Castro se encontraría recluido en la isla de Pinos desde otoño de 1953 hasta 1955, año en el que se le otorga una amnistía junto a Raúl Castro, su hermano, y contra las pocas personas que habían resultado encarceladas por el asalto al cuartel. En un primer momento Fidel no piensa en irse de Cuba, sino que es la misma presión del gobierno de Batista que lo obliga a irse. ¿Por qué? Porque Fidel sale y piensa en seguir por la vía democrática. Sin embargo, empiezan a ser muy fuerte la represión que comienza a sufrir. Por ejemplo, él comienza a publicar en distintos diarios, comienza a publicar manifiestos, escritos, sus pensamientos, y en los que lo publicaba llegaban a ser reprimidos, a veces era censurado el periódico totalmente, sus tirajes el gobierno no dejaba que circularan, incluso también con las radiodifusoras les tenían prohibido que Fidel Castro fuera a hablar. Fidel Castro para este momento ya era una figura importante. Bueno, sí, desde su juventud ya había sido un líder estudiantil importante a partir del asalto al Moncada y que se dio a conocer su discurso. El pueblo cubano comenzó a simpatizar con las ideas de este pensador. Sin embargo, Castro junto con su equipo revolucionario pues ven imposible la vía legal en Cuba y deciden irse a México, donde finalmente planearían lo que sería la revolución. Fidel Castro parte hacia México en julio, en donde su hermano Raúl ya lo estaba esperando. En ese entonces su hermano ya había tenido contacto con un personaje que sería clave en la revolución cubana, que es con Ernesto Guevara. En octubre, Fidel Castro viajaría a Estados Unidos, a Miami específicamente, en donde contactaría con un exiliado cubano que también estaba buscando la revolución. Como ya mencioné, esto es en el 1955. En este momento ellos anuncian que la revolución la llevarán a Cuba en 1956. Para esto Castro menciona que no importa que den el año, porque en realidad no están dando la fecha. Entonces nos estaban autosaboteando, como algunos medios o algunas personas decían. Fidel Castro es entrenado en México por Bayo, un excombatiente en la Guerra Civil Española. Él junto con su hermano, con el Che, buscan a distintos simpatizantes que quieran acudir a pelear en la Revolución Cubana. El entrenamiento dura aproximadamente un mes y durante este momento en Cuba también se estaba gestando el movimiento 26 de julio. Ellos así lo llamaban, en conmemoración al asalto al cuartel Moncada, que se alude al inicio de la Revolución Cubana.